días. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en segunda discusión la ley de presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2026 y también la ley de endeudamiento. Si se le mira en bolívares, tuvo un aumento de 454% el presupuesto nacional. Si se le mira en dólares, tuvo una disminución de casi 3.200 millones de dólares. Es un tema que vamos a analizar con el diputado Oscar Rondero de la fracción de Acción Democrática. Bienvenido, diputado. Un saludo para toda la audiencia. Sí, en el martes próximo pasado aprobamos en segunda discusión la ley de presupuesto para el año 2026, así como la ley de endeudamiento presentada por el Ejecutivo Nacional la semana pasada por parte de la Vicepresidenta de la República. Nosotros votamos favorablemente, a pesar de que hicimos algunas consideraciones que considerábamos indispensables para plantear cómo es el tema de la situación salarial de los trabajadores públicos, el caso de los maestros, el caso de los profesores universitarios, el caso de los bomberos, el caso de los policías, el caso de los médicos de servicio público, a los cuales no se les previó en este presupuesto ningún incremento salarial para el año 2026. Frente a unos salarios que no sirven para adquirir la canasta básica y frente a un ingreso integral cuando incluye los bonos que no llega a $100, pues pareciera que es imposible acceder a la canasta básica por parte de los funcionarios públicos y son ellos los que están llevando la peor parte del peso de la crisis económica que vive Venezuela. Una vez aprobado el presupuesto nacional por parte del Parlamento, ¿es posible incluir, digamos, esa partida que usted está mencionando para ese aumento? Sí, si hubiera un excedente de ingresos, como es muy probable que lo haya, y se dicta un crédito adicional que pasa por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional aprueba el ingreso y aprueba el gasto para el incremento salarial. Regularmente para los 1 de mayo siempre se hace algún incremento. Aspiramos que ese incremento se produzca para el próximo 1 de mayo y que los trabajadores públicos puedan acceder a un mejor salario para la recuperación del poder adquisitivo del salario de los trabajadores públicos. Diputado, llama mucho la atención, digamos, el estatus económico que reporta el Ejecutivo Nacional. Son más de 18 trimestres consecutivos de crecimiento. Hablando de un crecimiento entre 6 y 8% según la fuente que consulte. El gobierno habla de 8, la CEPAL habla de 6, pero ese crecimiento económico aún no se concreta en el beneficio de la gente. ¿Y la gente cómo lo siente? Lo siente a través del ingreso de su salario en el caso de los trabajadores públicos. ¿Por qué hubo una disminución en el presupuesto nacional para este año? Fueron casi 3.200 millones de dólares. Bueno, la disminución es en dólares producto de la devaluación. En consecuencia vamos a obtener tal vez la misma cantidad de dólares o algo menor producto de las sanciones. Entendemos que es difícil planificar y diseñar presupuestos en estas condiciones bajo asedio, bajo un bloqueo naval, bajo un bloqueo aéreo por parte de potencias internacionales, pero es indispensable dejar constancia que nuestros trabajadores tienen que ser la prioridad del presupuesto público y de la Asamblea y de todos los actores públicos para recuperar el poder adquisitivo. La ley de endeudamiento nacional prevé 37 proyectos y 531 millones de dólares. Son los mismos proyectos que se han venido repitiendo durante los últimos 4 años, porque la ley de endeudamiento es una autorización de un techo de endeudamiento, pero hasta ahora no ha sido posible que haya sido utilizada, porque en la situación en la que está Venezuela, bajo el bloqueo, bajo las sanciones, es difícil conseguir préstamos en el mercado internacional. En consecuencia, hasta ahora no se ha hecho uso de esa ley de endeudamiento y es muy probable que tampoco en el año 2026 se pueda hacer uso de esa ley de endeudamiento porque no conseguimos crédito del mercado internacional. Es decir, que el techo van a ser esos 5 billones, más de 5 billones de bolívares. Lo que es el ingreso reflejado pero en el presupuesto debe estar incluido también como ingreso ese concepto de los 5.300 millones de la ley de endeudamiento, que es muy probable que no se vayan a obtener. También llama mucho la atención el gasto social, 0,20 aumentó 77,8% y de ese porcentaje 30% está, digamos, destinado a las comunas y a los consejos comunales, sí. ¿Cómo se va a distribuir? El gobierno dice que su diseño de presupuesto lo hizo a través de consultas de asamblea en los consejos comunales y en las comunas y de allí sacó el 30% del presupuesto. Y de allí basa el tema del incremento del gasto social. Pero el tema ese es un mecanismo de participación no previsto constitucionalmente y además es un mecanismo indirecto donde los fondos van a un pote local en cada comuna y en cada consejo comunal que al final no se sabe si le llegan a la gente.
También se nota, digamos, un incremento en la partida, por supuesto, para seguridad y defensa. Imaginamos que en el contexto es que estamos viviendo. Es perfectamente lógico que en la situación en la que estamos viviendo, bajo un bloqueo naval, bajo una amenaza de invasión por una potencia extranjera, se incremente el gasto en materia de defensa, y en cuanto a eso nosotros hemos acompañado la decisión. Para el ejercicio fiscal anterior, para el año 2025, ¿cuánto era el presupuesto o qué porcentaje del presupuesto se destinaba a seguridad y defensa? Era un 20% menos, porque no estábamos en estas condiciones. Se aumentó 20% Se en esta aumentó oportunidad. más o menos 20% el tema de seguridad, porque no estábamos en esta condición bajo asedio, pero en este momento es perfectamente justificable que el incremento en gastos de defensa se hubiera incrementado. Educación se llevó un porcentaje bien importante, Educación 9,5%. Educación tiene un espacio muy importante, porque el tema del Estado docente y de la educación pública, todos los maestros dependen de la nómina del Ministerio de Educación, algunos de las nóminas de gobernaciones y alcaldías, pero la mayoría son de la nómina del Ministerio de Educación, y ese es el gran gasto en materia social de los trabajadores públicos. El tema de los educadores son el porcentaje más alto de los trabajadores públicos, por eso es que estamos planteando la indispensable necesidad de incrementarles el salario. También llamó mucho la atención el incremento en el situado constitucional. Se regresan los recursos a las regiones, 460%, dijo el diputado José Gregorio Villamamora. Sí, bueno, pero es que eso no es más que un resarcimiento del método de cálculo que hasta ahora se venía haciendo, que a las regiones no se les calculan los ingresos petroleros como ingresos ordinarios por estar en esta situación bajo sanciones, en esta situación de inseguridad política. Y no se está incluyendo como base de cálculo del situado constitucional los ingresos petroleros como ingresos ordinarios. Se están considerando ingresos ordinarios, en virtud de lo cual no entran al cálculo. Y esto no es más que un mecanismo de compensación para las regiones. ¿Van a seguir sin entrar a ese cálculo los ingresos sigue siendo el ingreso petrolero un ingreso que consideraron ellos para este presupuesto un ingreso extraordinario. Para nosotros es un ingreso ordinario, porque es recurrente todos los años, mucho más cuando estamos en un proceso de levantamiento de la producción petrolera, y ya hay más o menos 1.100.000 barriles sostenidos de producción petrolera nacional. Estos recursos que se le van a entregar ahora a las regiones, a las gobernaciones y alcaldías, ¿pudieran disminuir, digamos, la presión fiscal sobre la empresa privada? Bueno, en el caso de las gobernaciones, que es las que reciben el situado directo, no tienen una capacidad tributaria importante, y el impacto tributario para con los particulares es muy poco. Pero sí les da a los gobernadores y a las regiones una mayor capacidad de gestión de obra pública para mejorar las condiciones de vida de la gente. ¿De dónde provienen los recursos del presupuesto nacional? Una parte importante, por supuesto, de lo que llaman ingresos ordinarios, que entendemos son las exportaciones petroleras. No, y los impuestos, pero en el caso de los ingresos petroleros se están considerando ingresos extraordinarios, por eso no están entrando en la base de cálculo del situado constitucional. ¿Esto no ocurría en el presupuesto pasado? Sí ocurría, pero hemos venido haciendo la observación que no debe ser, que los ingresos petroleros, que son el gran volumen de los ingresos en Venezuela, deben ser parte de los ingresos ordinarios, y en consecuencia incluirse en la base de cálculo para la distribución del situado a las regiones. Los ingresos petroleros de Venezuela pareciera que no se estuvieran reflejando en el presupuesto nacional, es algo que ha dicho usted durante la entrevista. Y no se reflejan, pero se reflejan como ingresos extraordinarios. ¿Y cuál es el argumento? Diciendo, bueno, estando bajo sanciones no sabemos si vamos a poder mantener en el tiempo estos ingresos petroleros, y por eso no los estamos declarando como ordinarios, porque el ordinario se supone que es recurrente y es mucho más firme, mucho más fijo. Recientemente se conoció la incautación de un buque petrolero. Todo este tipo de cosas lo que hacen es que contribuyen a esa inseguridad jurídica que hace que el gobierno no pueda considerar los ingresos petroleros como un ingreso ordinario y un ingreso firme en el presupuesto público nacional. ¿Cómo afecta esto al presupuesto y a los venezolanos? Bueno, es el tema de decir cómo diseñar un presupuesto, cómo hacer planificación pública hacia el futuro con esta situación bajo asedio. Si no sabes si mañana te van a bloquear los barcos y no vas a poder vender petróleo en el mundo. Si dices que si hoy se nos ha incautado un barco petrolero que se dice que está sancionado, a pesar de que está, además, con el agravante de que estamos vendiendo petróleo de descuento, perdón, del 30 o 40% de descuento, en virtud de que el petróleo venezolano está sancionado por los Estados Unidos. Entonces la situación económica en cuanto a los ingresos también de alguna manera se ve fuertemente impactada por esta situación. Diputado, necesitamos hacer una pausa comercial. Usted no se aparte de su pantalla, siga con más de Entrevista Venevisión. Ya venimos.
Continuamos con entrevista Venevisión. Estamos conversando con el diputado Óscar Ronderos de Acción Democrática. Antes de irnos al corte estábamos hablando sobre la incautación de este buque con petróleo venezolano en aguas del Mar Caribe. Hay algunas empresas navieras que han manifestado inquietud sobre continuar exportando petróleo venezolano. ¿Cómo puede afectar esta situación Bueno, esto genera un clima en las navieras y en todo el sector exportador petrolero, un clima de inseguridad, un clima de incertidumbre que hace que la gente tome previsiones y algunos a lo mejor dirán, bueno, que cómo ir a Venezuela si es más riesgoso. Están de por medio también las empresas de seguros de esos buques. A pesar de que se trata de una comercialización legítima por parte de Venezuela, al estar sancionada se reputa como un petróleo sancionado, y en virtud de lo cual se producen incautaciones como esta que son a todas luces ilegítimas, es parte de un abuso por parte del gobierno de los Estados Unidos. Si usted ve el video, se toma por asalto desde un helicóptero militar a un buque civil que lo único que lleva es petróleo y una tripulación civil donde no hay armas a bordo dentro del buque, en virtud de lo cual esto es un agravio directo a la comercialización del petróleo venezolano y es la mejor demostración de que el gobierno de los Estados Unidos lo que le interesa en Venezuela es venir por nuestro petróleo. Esta situación de inseguridad en el Mar Caribe pudiera, como dice usted, incrementar el costo de las pólizas de seguros de los demás buques. Con toda seguridad, el que vaya a venir a Venezuela tiene que tomar una póliza de seguros que les cubra este tipo de incidentes, en el entendido que ya han empezado a ocurrir y que se incluye una prima de riesgo mucho más alta. Esto evidentemente afecta a la comercialización. Afecta la comercialización, afecta el precio y afecta los ingresos petroleros por parte de Venezuela. Esto se suma también, digamos, a la situación que ocurre con las aerolíneas internacionales que han decidido, digamos, hay prácticamente un bloqueo aéreo por parte de la FAA, que es la reguladora norteamericana, que les ha prohibido a las líneas internacionales venir a Venezuela, haciéndolo en virtud de una observación que hizo el presidente Trump en una rueda de prensa. Después se deslindó y dijo que no lo tomaran en serio, pero ya lo había dicho, y prácticamente todas las líneas aéreas internacionales han suspendido sus vuelos a Venezuela. Solamente las líneas nacionales están volando, algunas líneas colombianas que están volando a Venezuela. Pero el llegar directo desde Europa, por ejemplo, ahora tienes que pasar por Barbados, tienes que pasar por Cartagena, tienes que pasar por Bogotá, lo que además encarece el costo de los boletos, eso no le encarece el costo a Maduro ni al gobierno, le encarece el costo a los venezolanos. Volvamos al presupuesto nacional, diputado. Hablábamos sobre las observaciones que hacía Acción Democrática. ¿Qué debería tener el presupuesto nacional incluido que no lo tuvo? Nosotros aspirábamos que se incluyera un incremento salarial para los trabajadores públicos que intentara por lo menos paliar la situación de la inflación acumulada del año 2025 y que previera alguna circunstancia sobre la inflación previsible del año 2026, de tal manera que mantener el valor del salario sostenido en el tiempo y que el salario que el trabajador cobre le sirva para acceder a la canasta básica. Por eso era nuestra observación esencial, diciendo, bueno, estamos de acuerdo con el presupuesto en general, pero consideramos que es indispensable que a futuro evento se tome en cuenta esta situación y que dan los mecanismos de los créditos adicionales para poder hacer ese incremento salarial. Ese monto del presupuesto nacional, que son más de 5 billones de bolívares, evidentemente se calcula y se establece en bolívares. A medida que transcurre el tiempo, que transcurren los meses... Se van devaluando en la medida que se produce la devaluación. Al estar en bolívares se va devaluando y cada vez, ya al momento en que se aprobó el presupuesto, era mucho menos que al momento en que la vicepresidenta lo presentó, en virtud de lo cual el diferencial cambiario lo impacta porque el presupuesto está diseñado en bolívares y solo puede estar diseñado en bolívares. ¿Y tiene la posibilidad de ajustarse? Bueno, el tema es la previsión de tomar una partida con un monto suficiente que permita acolchonar la pérdida por concepto de inflación del año 2025 y la eventual pérdida de inflación por el año 2026, en función de la inflación acumulada que el gobierno estima para el 26. Diputado, ¿qué estrategias se pueden implementar desde la Asamblea Nacional para incluir este incremento salarial que usted menciona? Porque tomando en cuenta el contexto que hemos descrito, parece que es cuesta arriba para el Ejecutivo Nosotros Nacional. Hemos propuesto una ley de incremento salarial que está presentada en la Secretaría de la Asamblea, que hasta ahora no ha avanzado. Una vez ratificamos, y fíjate que cuando los diputados del gobierno nos responden, dicen, una vez más están ratificando lo mismo que dieron en la inflación. Sí, hemos ratificado el reclamo del salario de los trabajadores públicos por parte de la bancada de oposición y la bancada de Acción Democrática, de tal manera que se tenga en cuenta que si no se pudo incluir en el presupuesto, se incluya a futuro evento en un crédito adicional que el gobierno nacional presente ante la Asamblea. Diputado, lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Bueno, muy corto, pero muy bueno. Conversamos con Óscar Ronderos, diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.